Cadena Radio Voz. Les saludamos desde un enclave mágico. Dicen que aquí pudo haberse asentado parte de la Atlántida. Aseguran que sus antiguos pobladores erigieron pirámides y cientos de testigos afirman haber observado ovnis entrando y saliendo del mar, como si bajo el océano se escondieran bases submarinas. Estos y otros muchos son los misterios de unas islas mágicas, las Canarias. Hay otros mundos, pero están en este. Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Mundo misterioso. Cadena Radio Voz. Manuel Carballal y Bruno Cardeñosa. Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestro viaje por el mundo misterioso. Hoy, más viajero que nunca. Ya os adelantamos, a partir de ahora queremos tener un programa aún más viajero y hoy parte del equipo se ha desplazado hasta la isla de Tenerife, donde se encuentran junto con nuestros invitados de esta noche. El resto del equipo está aquí, como siempre, en los estudios centrales de Radio Voz en Madrid. Ya nos conocéis, Patricia Respuela en la producción, Antonia María Moreno en la redacción y locución y Julia Jimeno en la producción ejecutiva. Joaquín García al mando de todos los aparatitos en Madrid y esta noche contamos también con la colaboración de nuestro compañero Jesús Tejera en el control técnico de Tenerife. Un servidor, Manuel Carballal, y como siempre Bruno Cardeñosa encabezando este equipo, aunque hoy lo haga allende los mares, en buena compañía. Saludos, Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes desde los estudios de Radio Isla, Cadena Radio Voz. Estamos en Santa Cruz de Tenerife compartiendo mesa y compartiendo charla con un montón de amigos, con un montón de invitados que enseguida os vamos a presentar. Tenemos que pedir disculpas por la calidad de sonido, es una conexión un poco extraña que hemos hecho a distancia, pero seguro que el contenido va a justificar el continente. Viajamos hasta las Islas Canarias e intentaremos con esa excusa conocer las últimas noticias y novedades del mundo del misterio. Pero ese será solo nuestro primer contenido de la noche, una noche que viene repleta de cosas. Patricia Respuela, ¿qué otras ofertas tenemos en nuestro sumario de hoy? Buenas noches, Manuel. Pues hoy traemos un programa cargado de invitados y de contenidos, además de nuestros invitados en Tenerife con los que hablaremos de muchos temas distintos. Tendremos nuevos reportajes y en nuestra segunda hora algunas de nuestras secciones habituales. Nuestros compañeros Pili Abejón y Rubén Sobrino nos ofrecerán un nuevo misterio de cine. Esta noche conoceremos cuál ha sido la base real que ha inspirado la película Intrusos. Atentos si os asustan las abducciones, porque hoy escucharemos testimonios escalofriantes. Y más tarde nuestro colaborador Carlos Fernández nos obsequiará con un nuevo informe técnico. Esta noche conoceremos más a fondo qué es y cómo funciona la cámara Kirlian, la cámara que, según dicen, fotografía el espíritu. Y después, si tenemos tiempo, os ofreceremos un reportaje de nuestra compañera Pili Abijón sobre el curso de sectas y crímenes rituales que se impartió en la Universidad Complutense de Madrid hace unos pocos días. Si estos temas os gustan o no, y si queréis hacer alguna pregunta a nuestros invitados o simplemente queréis apoyarnos haciéndonos saber que estéis ahí con nosotros, preparad papel y lápiz.
A pesar de que nuestro programa de esta noche esté dividido entre Madrid y Tenerife, podéis participar llamándonos a nuestro teléfono habitual. ¿Qué es, Patricia? Es el 91-343-4353. 91-343-4353, en el que queremos recibir vuestras preguntas, sugerencias o comentarios. Pero, como no solo del teléfono vive el programa, ya sabéis que existen otros canales para contactar con nosotros. Podéis hacerlo escribiéndonos a nuestra dirección postal: Radio Voz, programa Mundo Misterioso, calle Capitanaya número 1, planta 1728, 020 de Madrid. Aquí queremos recibir vuestras preguntas, sugerencias, los temas que preferís o los invitados que más os interesan. Recordad que sois vosotros también los que hacéis cada semana Mundo Misterioso. O si lo preferís, podéis enviarnos un email a nuestro correo electrónico que ya conocéis: mundomis@arrakis.es. mundomis@arrakis.es. Misterioso: http://página.d/mundo-misterioso. Y hablando de Internet, saludamos rápidamente a todos los internautas que se encuentran ya en nuestro canal de debate en la red, moderados con mano de hierro por nuestro compañero Rubén Sobrino. Especialmente saludamos a los internautas de fuera de España que están entrando desde Latinoamérica. Hechas las presentaciones, si no tenéis nada más importante que hacer, os invitamos a viajar al archipiélago más mágico. Cuando es la 1:07, las 2:07 en la península, comenzamos. Hay otros mundos, pero están en este. Hace 10 años, un grupo de investigadores heterodoxos descubrió una serie de construcciones piramidales en las Islas Canarias. Durante mucho tiempo tuvieron que soportar las críticas de los arqueólogos e historiadores ortodoxos, pero la construcción de un parque etnográfico en la isla de Tenerife ha supuesto el reconocimiento internacional de su hallazgo. Junto a Egipto y Sudamérica, en Canarias también existen pirámides. Para muchos autores, las pirámides canarias suponen un nuevo indicio de que la mítica Atlántida, de la que Platón nos habla en sus diálogos Critias y Timeo, existió, y las Islas Afortunadas son uno de sus legados. Tal vez por eso el misterio envuelve especialmente esas islas, desde las que nos llegan con frecuencia noticias sobre extrañas luces en los cielos, encuentros con seres desconocidos o fenómenos paranormales. Pero en Canarias se da también el lado menos amable del misterio. Sectas con siniestras intenciones, falsos videntes, crímenes esotéricos, de todo ello, de las luces y sombras del misterio en las Islas Mágicas, queremos hablar esta noche con nuestros invitados. Invitados, yo casi diría amigos, que se encuentran ya con nuestro compañero Bruno Cardeñosa en una de esas Islas Afortunadas, a los pies del Padre Teide, en muy buena compañía, en los estudios de nuestros compañeros de Radio Isla en Tenerife. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas noches de nuevo también a todos los oyentes. Aquí 1 hora menos, la 1:10 aproximadamente, en la península las 2:10. Ya sabéis todos que tenéis un número de teléfono a vuestra disposición, es el 343-4353. Ahora mismo os lo volvemos a recordar, pero antes de nada, por supuesto, vamos a presentar ya a todos los invitados que tenemos en los estudios de Radio Isla Tenerife, cadena Radio Voz. A mi derecha, un hombre extraordinario, un hombre único en la historia de la ufología,
Ayer decíamos que quizá la ufología no hubiera sido en este país lo mismo sin Paco Padrón. Paco, buenas noches. Buenas noches, estoy abrumado, pero de eso nada, un poquito nada más. Manolo, buenas noches. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué le has dado a Bruno para que diga esas cosas? Confiesa. El sobre. Un sobre. Yo también quiero. Yo también quiero. ¿También quieres? Bueno, pues nada, hombre, cuando seas un poco mayor, Sí. entonces también entrarás en el sorteo. Ya hablaremos de eso después. Encantado. También tenemos con nosotros a un joven y apasionado investigador, compañero de radio, en Radio 21, Esencia de Medianoche, José Gregorio González, buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches también a don Manuel. Hola, José Gregorio. José, te recuerdo decir que es el alma mater y el alma pater de este 8º encuentro sobre la conciencia planetaria que, oye, creo que lo más importante de todo es que lo que se recaude va a una asociación benéfica. Sí, ese ha sido también nuestro objetivo a la hora de montar Conciencia Planetaria. Bueno, tú ya sabes la labor, conoces las ediciones anteriores porque en algunas has participado y bueno, en fin, las cosas han estado saliendo bastante bien y al final, bueno, pues todos vamos a salir satisfechos del lugar. Pues oye, ole tus huevos y a ver si la gente espiritual aprende. A ver si la gente espiritual aprende de estas cosas, que esa es la espiritualidad que a nosotros nos mola. ¿Quién más tenemos por ahí, Bruno? Los ovnis y Canarias es el título del libro que hace no mucho presentó José Gregorio González, pero tenemos más invitados, muy cansada, agotada. La vamos a entretener solo unos minutos, pero por lo menos saludarla. Es una gran investigadora y periodista. Ha hecho colaboraciones con nuestro programa hace tan solo unas semanas a propósito de un congreso sobre la vida y la muerte que se efectuaba en Gran Canaria. María Ferraz, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno, y buenas noches para Manuel también. Buenas noches, María, y de nuevo gracias por el material que nos facilitaste sobre ese congreso tan alucinante que hubo ahí también. De nada, ha sido un placer. También con nosotros en Radio Isla, cadena Radio Voz, una persona que conocimos Manuel y yo hace ya muchos años en otros congresos aquí en las islas y que nos lo hemos vuelto a encontrar, otro investigador, una persona que ha vivido unas experiencias apasionantes y ante todo un buscador, Ricardo Estroza, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muy bien. Un saludo a Manuel. Un abrazote, no lo veo. Un abrazote muy grande, Ricardo. Igualmente. Pues si te parece, Bruno, cogemos aire y empezamos enseguidita. Hay otros mundos, pero están en este. Bruno, cuando tú quieras, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú llevas el peso del programa. Estamos, como decimos, en Tenerife, lugar mágico por excelencia. Paco, ¿y por qué es un lugar mágico Tenerife? Hay tantas islas en el mundo y ninguna tiene tantos misterios. Hombre, pienso que lo deben decir los de fuera, ¿no? Porque uno quizás la costumbre, el hábito, pero efectivamente aquí ocurren cosas, han ocurrido, la historia, sus leyendas, sus tradiciones, realmente es un mundo mágico, hombre, también hay en otros lugares, en otros sitios, ¿no? Pero aquí siguen ocurriendo también cosas extrañas, misteriosas, los ovnis, hasta la última referencia que tengo es de hace unos días, el pasado día 26 de abril, en La Palma, que me tiene esto un poco preocupado, porque han habido últimamente en estos días, en un plazo de 15 días, avistamientos, pero no de lucecitas, ¿no? Haciendo cabriolas en el cielo, sino objetos muy grandes. Esta referencia al 26, por la noche subían 2 personas en un coche y más gente también, lo pudieron ver, y sobre la caldera de Taburiente apareció otra luna, o sea que esa noche tuvieron los palmeros 2 lunas, o sea un círculo luminoso. Estábamos ahí recabando información porque es bastante, ¿no? Y después, bueno, pues volviendo al tema de ese misterio, no son los ovnis también, sino todas esas leyendas, tradiciones, esas construcciones piramidales que hacía referencia aquí ahora en este programa, entre otras cosas, ¿no? Quizá la cuestión es que ha habido muchísimas culturas que han ido impregnando ese misterio a lo largo de... Sí, indiscutiblemente que ya no solo, sino en el tema también de la magia, vamos a llamar la magia blanca, la de curación, tenemos nuestros brujitos, tenemos nuestra santiguadora,
que es una pena también todo eso. En muchas culturas han ido depositando ahí todo ese conocimiento, y digo una pena porque, y no una pena, es un motivo también de enfado de que viene gente de fuera con unos montajes extraordinarios de rituales y de cosas, de magia blanca o magia negra, pseudo magia blanca o negra, y bueno, hay una cantidad de aprovechados tremendos que no es nuestra cultura antigua y demás. Por eso digo con todo mi cariño hacia esos brujitos, hacia esas curanderos o santiguadoras que han sido tradicionales a lo largo de nuestra historia, ¿no? Efectivamente, han pasado por aquí muchas culturas y todo eso ha quedado marcado en nuestra historia. Precisamente hace aproximadamente unos 10 años comenzó a hablarse mucho de las pirámides de Weimar, de las pirámides de otras localidades en diferentes islas, de las Islas Canarias. Ha habido mucha polémica, José Gregorio, al respecto. Tú como periodista la has seguido, aquellos que defendían que las pirámides eran auténticas y otros que las databan hace no mucho tiempo. En la actualidad, ¿cómo está la situación? Hombre, la verdad es que el tema de las pirámides ha sido controvertido y sigue siéndolo, desde dataciones exageradas y basadas en métodos, bueno, muy poco fiables, que las situaban con 12.000 años de antigüedad, y bueno, intentando entroncarlas con la Atlántida, etcétera. Bueno, desde esa postura radical pasábamos a otra postura absolutamente radical también, mantenida por cierto sector de la ciencia, sector público y oficial, académico, que bueno, hablaba de las pirámides y sigue hablando aún hoy en día públicamente como construcciones hechas por agricultores, ¿no? Con diferentes fines, pero vamos, en definitiva para limpiar el terreno, ¿no? Y entre estas dos posturas tan extremistas ha habido investigaciones serias y rigurosas que han demostrado en principio que algunos de estos centros, algunas de estas construcciones, pues tienen digamos, una estructura arquitectónica y un carácter posiblemente ceremonial, y incluso dentro ya de los círculos académicos, pero eso sí, siempre de una forma extraoficial, en comentarios de pasillo, en reuniones privadas, desde hace ya al menos 3 años se empieza a plantear seriamente la posibilidad de que las pirámides en concreto de Weimar, que quizás son las más conocidas y las mejor estudiadas, pues pueden tener un origen prehispánico, por lo tanto no serían construcciones efectuadas por los agricultores para limpiar sus terrenos. Pero claro, este tipo de comentarios basados en investigaciones, sobre todo en comparar estas estructuras con otras que existen en el mundo y estudiar un poco el contexto religioso de los aborígenes, pues son posturas que se mantienen en privado. Son conclusiones a las que se llega mediante un estudio serio y riguroso, pero hay un temor, y se mantiene ese temor, a enfrentarse digamos, a los popes académicos, ¿no? Claro, la verdad es que da un poco nos dan agua a nosotros, a los que nos dedicamos a esto, pues que te hagan estos comentarios arqueólogos con una profesionalidad magnífica, con una dilatada experiencia y con un conocimiento profundo de la especialidad, y que no sean capaces de decirlo públicamente. Pero esto está ocurriendo y es cuestión de tiempo que de una vez por todas pues públicamente se reivindique el valor ya no solo de esas construcciones, a lo mejor de las de Weimar o de otras, sino también de muchísimos aspectos de la prehistoria de Canarias que están siendo menospreciados, y cuando no menospreciados, claramente ocultados, ¿no? Y que bueno, nos demuestran que había una cultura muchísimo más desarrollada de lo que nos han venido enseñando durante los últimos 5 siglos. Son las 2:19 en la península, aquí en las islas. La 1:19 tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas a vuestra disposición para que formuléis preguntas a nuestros invitados, para que expreséis vuestras opiniones en nuestro número, el de siempre, 913434353. 913434353. Hay otros mundos. Están en este. 913434353 es nuestro número de teléfono para viajar esta noche a las mágicas Canarias. Bruno, no quiero romper el hilo de la conversación, pero hace aproximadamente 48 horas
nosotros nos reuníamos con un arqueólogo que acaba de llegar de Venezuela, de investigar, él es un experto en arte rupestre, muy prontito lo vamos a tener en estos micrófonos, y ha encontrado en algunas zonas perdidas de la selva venezolana petroglifos, grabaciones rupestres, de arte rupestre, sospechosamente similares a algunas de las que se encuentran en las Islas Canarias, y que nos llevan nuevamente a esa extraña conexión entre las distintas culturas a un lado y otro del Atlántico, con esos puntos en común, como son las pinturas o los grabados de los petroglifos. Yo no sé si nuestros invitados nos pueden ampliar información sobre esto. Hombre, pues sí, la verdad es que sobre ese caso en concreto del que tú hablas, Manuel, pues no, porque sí se trata de investigaciones de última hora, pero sí que se conocen conexiones a nivel de arte rupestre con diferentes lugares del planeta. Ya no solo hablamos de tu tierra, de Galicia, donde bueno, el fenómeno de los grabados en espiral pues es similar, bueno, casi calcado al que podemos encontrar aquí en la isla de La Palma concretamente, sino que bueno, a otros niveles arqueológicos, como puede ser el caso de las pintaderas de Gran Canaria, que son unos sellos de barro cocido o de madera, nos encontramos cuando investigamos y cuando echamos un vistazo a libros de arqueología de otros lugares del planeta, que bueno, que estos sellos, que estos símbolos, pues estaban y forman parte de culturas como la de los antiguos mexicanos, que los encontramos en el Tíbet, por ejemplo, en la India, bueno, y en un montón de lugares. Son, en este caso, el caso de las pintaderas, pues un auténtico enigma. También los encontramos en algunos lugares del continente africano, y bueno, en Cuba, digamos que hay una difusión de este tipo de símbolos bastante extensa. Si esto tiene o no conexión con la Atlántida, la verdad es que yo no te lo sabría decir, pero desde luego es muy sospechoso que hayan tantos paralelismos culturales a ambos lados del océano, y bueno, y que a Canarias nos pille no precisamente en el centro del océano, pero sí en el centro de esas rutas marítimas que fueron las que posiblemente propiciaron que una cultura madre se propagase en un determinado momento, ¿no? Y las pintaderas es un ejemplo y los grabados rupestres es otro. De todas formas, a mí en este punto me gustaría comentar una pequeña anécdota. Hoy María y yo visitábamos Icod de los Vinos. Allí existían unas pirámides. ¿Qué ha pasado con ellas? Pues que desafortunadamente ya no existen, porque pasó una carretera por el lugar donde estaban esas pirámides. Pasó una carretera que alguien puso, claro, lógicamente. Evidentemente, porque, bueno, en su momento no se les consideraba, bueno, de hecho, sí, como comentaba José Gregorio, siguen sin considerarlas con valor arqueológico, pero lamentablemente ni siquiera se consideraron con valor etnográfico, o sea, como una prueba del esfuerzo, si se mantiene la hipótesis oficial del esfuerzo de los agricultores por limpieza de terrenos y demás, que podían ser igualmente consideradas y valoradas, ¿no? Pero no se valoró ni siquiera ninguna de las dos hipótesis, y desgraciadamente pues sea con valor arqueológico, cosa que podría, vamos, gravísima el haberse deshecho de esa estructura piramidal, o sea con valor etnográfico o lo que sea, pues bueno, lo cierto es que ya no contamos con esa... Aquello fue una cuestión parapsicológica, sí, porque la pala mecánica nadie la llevó, aquello se movió sola, ¿no? Pues no, fue muy triste y lamentable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con María, ¿no? Como denuncia, desde luego, ese hecho, pero lo cierto es que, pese a aglutinar tantos misterios, Paco, las islas, hay, no creo que haya oscuros intereses, pero algún interés si hay en ocultar determinados asuntos. En este caso se ocultó bajo la tierra la pirámide de Icod de los Vinos, y ahora nos estamos encontrando con mucha gente que quiere cargarse la historia del fenómeno OVNI, que es uno de los grandes enigmas. Pero como tantas cosas lo quieren cargar, yo voy a dar nada más una referencia, no puedo dar más. Como periodista hay un código de silenciar cuando promete no dar el nombre de quien te ha dado la información. Bueno, en una isla, en un centro, la fecha, esto ocurrió el año pasado, en el 97, 3:30 de la madrugada, 3 técnicos
ese centro, decidieron, que estaban de guardia, decidieron, había más personal, echarse un cigarrito en el entorno, dar un paseillo, cielos despejados, lo cuento todo muy sintetizado porque están los datos concretos con dibujos, y de repente pues una gran luz que se le aproxima, se le pone sobre su cabeza, y ven claramente que se trata de una nave discoidal con sus ventanas, y esta nave llega a situarse pues unos 12 metros sobre su cabeza. Aquello tendría del orden de unos 50 metros de diámetro. De esa nave sale proyectado un rayo, el clásico rayo de luz. A partir de ahí quedan inmovilizados los 3 testigos. Volvemos a la iluminación que inmoviliza, que paraliza a los testigos. Ellos me decían que no sabían si era por la luz o por el miedo que tenían, pero que les causó extrañeza que los 3 no se pudieran mover. Y sentían en su cabeza también los 3, algo así como que les decía inútil que corran, porque la reacción fue correr. Bien, esa luz en forma de embudo, de repente aparecieron 2 figuras pequeñas. Bueno, aquí tengo el dibujo de uno de ellos, brazos largos, más o menos, ay, perdón que he tocado el micrófono con el papel, más o menos de esta manera, ¿no? Medía 1,20 m, aproximadamente, brazos muy largos. María, un encanto, ¿no?, de ser, si aparece por la noche. Piernas cortas, gran sí. Cráneo, 2 ojos. Que sí, 2 ojos que los testigos describen como pelotas de ping-pong de color azul. Estas entidades se deslizaron levitando a pocos centímetros de la carretera y llegaron a estar hasta 3 metros de los testigos. Los miraron, esta gente no podía moverse, repito, pero sí podían pensar, ¿no? Y aquellas 2 entidades se volvieron una a la otra, se miraron y dieron la vuelta, y con la misma también siguieron levitando, y llegaron otra vez al tronco de luz aquel en forma de embudo, y ascendieron como muy rápido, fueron absorbidos. La nave dice que era como un bocadillo cuando se le da una mordida, queda ese espacio libre. De ahí salió un rayo anaranjado tremendo que se prolongó varios kilómetros. Aquello empezó a dar vueltas a la nave y se perdió una gran velocidad. Automáticamente, claro, hay muchos detalles, ¿no?, de todo lo que hablan los testigos, en fin, pero se aproximaron al centro, el personal del centro, y dijeron, ¿vieron el ovni? Dice, el ovni, y a los tripulantes, a los 2 seres estos. Hubo un equipo, una cuadrilla, un retén de vigilancia de medio ambiente que también vio el ovni, pues, pero repito, el personal también vio el ovni, no los seres. Y automáticamente el jefe, tenemos su nombre y demás, y empezó a someterlo a interrogatorio, primero a uno, después a los 2, hicieron dibujos, tal, todo esto, y a continuación le dijo que no podían comentar nada de eso, porque entrarían los militares, perderían credibilidad, y por la autoridad estaba prohibido hablar sobre este tema, y con amenaza de tener problemas laborales. Esto te da un claro testimonio. Claro, aquí cabe lo siguiente, que yo me esté inventando la historia, ¿no? Pero les aseguro que no me... Y, bueno, uno de los testigos estuvo dado de baja, y después, pues bueno, la reacción de esta gente, sus conceptos, gente que la cuestión ovni, ¿por qué a ellos? Es tremendo el impacto de esto. Se lo quieren cargar lo de los ONIA, como incluso a nivel mundial, ¿no? Tenemos los periquitos ilustrados del 2+2, que lo niegan todo con sus contradicciones, y así podíamos seguir. Pero no solo en eso, muchas más cosas. La trama a nivel internacional es tremenda, tapando muchas cosas. Si os parece, ahora, después de una pequeña pausa que vamos a hacer dentro de unos instantes, aunque antes sí me gustaría escuchar a Ricardo, que apenas ha tenido tiempo de intervenir, volvemos a hablar, después de una pequeña pausa, sobre esa campaña, respecto a algunos de los casos más importantes que ha ocurrido en las Islas Canarias, el famoso caso del 5 de marzo de 1979, lo analizamos dentro de unos minutos, pero yo sí quisiera muy brevemente, Ricardo, tú has vivido muchas experiencias aquí en las islas, llevas muchos años viviéndolas, muchos años, no sé si sufriéndolas, pero
sí, estando en una especie de contacto muy extraño, muy diferente. A ti te ha ocurrido algo que en absoluto tiene nada que ver con lo que muchas personas cuentan, ¿verdad? Bueno, sí, porque ha habido muchas aportaciones físicas. En cuanto a si ha cambiado el contacto, sí. Digamos que la fenomenología ha terminado y a mí se me ha ido mucho el interés en cuanto a ver el ovni, ver el ser que lo habita, sino ver mucho más allá el porqué de todo esto, el porqué de los contactos, por qué están aquí, quiénes son, de dónde vienen, porque se habla mucho. Ellos pueden decir mil cosas en un contacto, pero hay que verificarlo. No puedes decir así alegremente, vienen de Ganímedes o de Alfa Centauro, porque no tenés la prueba, ¿me entiendes? Pienso que hay algo detrás muy grande, pero que no llegamos a verlo todavía. Pienso de que está cambiando el contacto. Ya el medio que usaba antes casi no, digamos, no lo estamos usando. Pero hay aportaciones extrañas en cuanto a personas que se te acercan. Porque sin conocer el tema o sin saber en qué estás, te dicen ciertas cosas que no puedes salir de ellos y que vos lo captás enseguida con un mensaje, ¿me entiendes? Ha ocurrido ayer mismo en el Congreso, lo saben ustedes, en algo que estoy investigando y que de repente una persona me viene con algo de un documento que, bueno, en fin, esta persona no la veía hacía 9 años, ¿me entiendes? Luego lo comentamos con más calma, las 2:31, la 1:31 aquí, en la Comunidad Canaria, una pequeña pausa. Una y 31 minutos, una hora más en la península. 391-343-4353 es nuestro teléfono por si queréis participar en nuestro viaje. Nos tomamos un descanso para daros unos consejos útiles. Serán solo 3 minutitos. Volvemos enseguida. Mundo mágico. Dos y 37 minutos, continuamos nuestro viaje por las Islas Afortunadas. El 91-343-4353, el teléfono por si queréis acompañarnos en este viaje. Y allí en las Islas Canarias se encuentra nuestro compañero Bruno Cardeñosa, que un maravilloso, un excelente, un buen documentado, un muy bien redactado libro no hace mucho presentaba una gran casuística de objetos extraños que se ven en las Islas Canarias. Bruno, ¿qué pasa en las Islas Canarias que se ven más ovnis que en ningún otro sitio? Bueno, yo creo que aquí tenemos grandes expertos, pero lo cierto es que sí, que la historia, y vamos, si nos centramos en la información de ese libro, la historia nos dice que en numerosas ocasiones el Ejército del Aire en nuestro país ha investigado, ha estudiado determinados sucesos, mayor cantidad de ellos aquí en las Islas Canarias, que han motivado investigaciones oficiales de nuestro Ejército del Aire. Uno de ellos lo hemos mencionado antes, pero hay otros muchos. Ha habido un interés especial, Paco, José Gregorio, María, Ricardo, por lo que estaba ocurriendo aquí en las islas por parte de los militares españoles. Hombre, en un momento determinado sí, en los años 70, en plena Guerra Fría y con Canarias, pues, o con las aguas canarias siendo un hervidero en el que, bueno, los submarinos no dejaban de circular, en el que a nuestros puertos pues llegaban barcos de guerra de diferentes nacionalidades. Pues sí, es verdad que digamos que la actividad militar en todos los sentidos era importante, bastante importante. Los servicios de inteligencia de diferentes países estaban por aquí circulando, es decir, había un caldo en ese sentido importante para que en un momento determinado, si se producía un caso ovni, pues evidentemente fuese investigado. El ejército español pues ordenase a un juez informador que analizase al milímetro los casos que se estaban produciendo para, en principio, supongo que determinar si se podía tratar de alguna de esas potencias que, digamos, se movían con cierta libertad por
por Canarias. De hecho, esos casos se dieron, casos espectaculares, y bueno, los respectivos jueces e informadores de estos casos hicieron consultas a altos niveles y determinaron que en ninguno de los casos se trataba precisamente de pruebas de tipo militar, ¿no? Yo creo que eso de alguna forma refleja lo que ocurrió y a las conclusiones a las que llegaron en su momento aquellos que investigaron directamente sobre el terreno y con los testigos y con los datos del momento, pues estos casos. Ahora la realidad del fenómeno OVNI vista con 20 años de distancia, y que se nos quiere plantear como la única realidad y la auténtica realidad, es que, bueno, supuestamente esos avistamientos espectaculares que dieron la vuelta al mundo y de los que tenemos incluso evidencia gráfica, pues fueron el fruto de lanzamientos de misiles desde submarinos norteamericanos. Bueno, es una hipótesis que está planteada desde el principio, no es novedosa. Sin embargo, de una forma oportunista, sin duda alguna, fue relanzada el pasado mes de marzo, apoyada por una fundación, por un colectivo de investigadores, y la verdad es que ha quedado un poco en el ambiente esa idea, ¿no?, de que los casos canarios pues son el fruto de misiles, cuando no de confusiones, porque también en este sentido a los canarios se nos ha pintado poco menos que como tontos, pero en este saco de tontos y de toletes, como diríamos aquí, pues también han metido a todo tipo de personas, de profesionales, con independencia de si eran de Canarias o no, es igual. Y a todos nos han metido en el saco de, haber un poco malinterpretado, o bastante malinterpretado, pues estímulos que eran militares, ¿no? Bueno, en fin, así está el tema actualmente. La verdad es que esa hipótesis hace agua por muchísimos lugares y habría que analizar caso por caso, Bruno, para darnos cuenta de que para aceptar que fueron misiles habría que eliminar de raíz todo lo demás, y todo lo demás son muchísimas cosas, demasiadas para mirar hacia otro lado, mirar hacia Estados Unidos pensando que fueron ellos. De todas formas, si me permitís, independientemente de que esos 5 casos, o 10, o 15, o 20 de los casos OVNI que se hayan producido en Canarias fueran misiles, o globos sonda, o rayos en bolas, que da igual, hay mucha más casuística, encuentros cercanos, aterrizajes, encuentros con humanoides, que o bien los yanquis viajan en los misiles y aterrizan y se dan un garbeo por las islas, o hay mucha más casuística como para limitarla a esos 5 o 6 expedientes, ¿no? Bueno, por supuesto que yo no estoy conforme. No digo que alguna vez algún misil se le haya disparado a los boys americanos de la Gran Hamburguesa, pero no, el mismo caso, el 5 de marzo de 1979, tiene doble lectura porque dicen que fueron 2 misiles, ¿no? Es posible, yo tengo junto con otras personas, una modesta teoría de que fue un misil lanzado precisamente a un ovni que estaba en la frecuencia del ultravioleta y que fue captado luego en la fotografía, esa imagen discoidal, que si se molestan en medir y reflexionar sobre el tema, tiene una forma muy extraña. Ahí es posible esto, que hubieran disparado un misil contra uno de estos objetos, teniendo en cuenta que ya en el 23 de octubre del 75, en una de nuestras experiencias con los ingenieros y técnicos, teníamos un aparato especial para captar frecuencias ultravioletas y detectamos en un momento dado que sobre nuestras cabezas había un objeto en la frecuencia del ultravioleta. Y esto, bueno, pues a medida que han pasado los años, diferentes científicos, incluso en aparatos que se han visto naves triangulares y se han fotografiado en la oleada célebre de Bélgica, algunos de estos científicos, tras un análisis de la fotografía y filmaciones, decían que aquel aparato estaba envuelto en la frecuencia del ultravioleta, que había energía ultravioleta e infrarroja, pero especialmente ultravioleta. Pero aparte de eso, hay otros muchísimos más avistamientos. Se cita uno en Islas Salvajes, que no recuerdo ahora el año, como si fuera también otro misil, y esto en absoluto. Tuve el gusto de conocer al patrón del barco,
que hasta hace poco era un conocido político, en aquellos años, en el 70 y pico fue también, bueno, le dio por ahí de ser patrón de un barco pesquero y me contó de arriba abajo la experiencia. Pues vaya un misil más raro, porque resulta que el misil en forma de galletón iluminado, ya se sabe, misil galleta, entonces en un momento dado aquello se le puso encima del barco y de repente se aproximaba, o sea, de repente a una velocidad enorme, bajaba, se aproximaba al barco y todo el mundo cuerpo a tierra, ¿no? Decía, cuidado que eso viene para abajo, o sea, un misil como muy controlado el tema, y así podríamos seguir. Esto es absurdo, esto es perder el tiempo, lo sigo diciendo, dándole cancha a todo este tipo de contradicciones, digo mañana, digo no, el caso tal si fue, señores, no nos llamen crédulos, canarios crédulos, además hay quien se atreva a decir que cuando salen este tipo de noticias en la península, será por la diferencia horaria, después a continuación nosotros vemos ovnis. Esto claro, bueno, de acuerdo, nos copiamos de la prensa de la península, pero ¿y los de la península de dónde se copian? Ya esto es que me parece absurdo estarnos ocupando lo que hablaba Ricardo. Hay que ocuparnos más del tema. Perdona. De todas formas, decías precisamente canarios crédulos. Ricardo no es canario, aunque lleva muchísimos años asentado aquí y ha vivido unas experiencias también. Y ha vivido experiencias fascinantes, ¿no? Bueno, vos sabés muy bien de que en esto hay mucho detrás de esto. Aparte está la intoxicación que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y, en fin, respecto a lo que dicen ahora, sí, hay una confusión que quieren sembrar ahí. Jamás, si una nave, como dicen ellos, lanzan un misil a 1000 kilómetros de la costa, el que está a nivel del mar en la costa no puede verlo salir del mar. Es ridículo. La triangulación que han hecho es que daba unos 300, si no me equivoco, más o menos, de acuerdo a una triangulación, ¿no es cierto? La curvatura. Exactamente, por eso a 1000 kilómetros jamás podría haber una persona que se encuentra a nivel de mar. Que me digas de un monte, de una montaña, perfecto, pero a nivel del mar sería imposible. De todas formas, antes de pasar con las preguntas de algunos de nuestros oyentes y de nuestros contertulios en el chat de Internet, en relación al fenómeno OVNI parece que, aunque la moda teórica, ojo, porque siguen produciéndose avistamientos, se haya producido hace 8 o 10 años, hablaba muchísimo, pero parece que hubo una idea, una corriente de opinión. Esa idea fue una idea que se tergiversó. La verdad es que esa idea sí que existió, es decir, de alguna forma se respiraba ese clima en torno al año 89, 90, 91. Fue una época de bastantes avistamientos, más que avistamientos, de bastantes experiencias en el terreno ufológico, pero también fue, no es que solo se produjesen ese tipo de fenómenos aquí, sino que también desde el resto de España se focalizó la atención sobre Canarias, ¿no? Digamos que en ese momento se convirtió prácticamente en meca de la ufología. Se magnificó bastante. Y bueno, se alimentó de muchas formas, pero el fenómeno evidentemente ha continuado. De hecho, la última gran oleada que afectó a todo el territorio nacional tuvo también un precedente en Canarias, en concreto en la Isla del Hierro. En agosto se producía el avistamiento masivo más importante de los últimos 10 años aproximadamente. Un triangular, recuerdo. Efectivamente, visto durante horas, filmado y con un volumen de testigos que se acercaba a las 2000 personas, incluso por encima. Y en torno a esas fechas y en el año inmediatamente posterior, hasta el 97, se mantuvieron casos, pero muy curiosos, sí que se producían observaciones de luces lejanas o incluso algunas cercanas con determinadas formas y comportamientos extraños, pero es que además se dieron casos de observaciones cercanas de aparatos que se describían o bien como triangulares o bien como discoidales, e incluso de tripulantes humanoides, cuando hacía años que no se producían, o por lo menos que no se daban a conocer encuentros con humanoides. Y de hecho, bueno, la verdad es que se centraron en la Isla del Hierro y en la Isla de La Palma, donde parece que está actualmente la casuística. Bueno, nombré nada más que un caso, pero llevamos 15 días que cada 2 o 3 días están ocurriendo fenómenos espectaculares, ¿no? Avistamientos espectaculares. Y precisamente desde algunas de las islas nos están llegando ya un montón de consultas a través de Internet y del teléfono. Si os parece, vamos a darles paso.
Y vamos a empezar con Roberto de Las Palmas, que lleva un ratito al teléfono. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdona que te hayamos hecho esperar un poquito, ¿eh? No importa. Bueno, yo, como el tema os estoy centrándolo más sobre el tema de ovnis, voy a decir un par de casos que conozco yo bastante cerca de aquí en Canarias. Pero bueno, yo soy gallego, pero llevo aquí muchos años, y estas islas son bastante especiales, no solamente en el tema ovni, sino en muchas otras cosas. Pero bueno, para centrarnos en el tema ovni. Hace cosa de aproximadamente 3 años estaba yo, que soy muy aficionado a oír la radio sobre todo por la noche, y estaba aquí en una emisora local de Maspalomas, y de repente sale una noticia que dice que hay un gran revuelo en las dunas de Maspalomas y que hay un ovni allí. Entonces yo digo, estos me están tomando el pelo y tal, ¿no? Digo, qué raro. Cojo al día siguiente, miro la prensa no dice nada. La provincia, ni el diario, ni el Canal 7 no dicen nada. Digo, esto es una quedada de alguien, ¿no? Pero sin embargo, en el trabajo una compañera muy excitada dice, ayer lo que pasó ayer de noche allí, estaba con mi novio en las dunas, no sé qué, una nave allí que vino el ejército, bueno, se lió la de Dios. Y luego confirmé con más gente que andaba por allí y dijeron que es cierto. Sin embargo, ni una noticia. Al respecto, en los periódicos locales no salió absolutamente nada. Eso una. Después, yo fui militar de Marina, también en el Lepanto, que era un destructor que había aquí de la Marina de Guerra Española, y una vez también vieron salir del mar, un cabo primero que conozco yo, ni más gente, fue de noche, y vieron salir del mar una especie de, una nave que era bastante grande, no era un misil, además los militares no se confundirían en eso, pero era una nave que salió en una zona que es entre Tenerife y Las Palmas, que es una zona de bastante influencia ovni. Y luego un tercer caso, también que yo no presencié, pero que lo traté bastante directamente, que son unos amigos míos que hoy en día son matrimonio y tienen hijos, y hace cosa de unos 15 años o por ahí en Galdar, pues también estaban en el coche, en un descampado, haciendo lo que hacen las parejas por la noche en los descampados en el coche, y también tuvieron un avistamiento ovni. Me parece que fue ese célebre caso de avistamiento ovni que hubo en Galdar, y me dijeron que en aquella zona donde, aparte de 3 marcas profundas en el suelo y no sé qué más, pues en aquella zona prácticamente no nace ningún tipo de hierba ni nada por el estilo. Y en cuanto al tema de las pintaderas, yo que soy gallego, efectivamente he visto pintaderas canarias y también petroglifos y demás allí en Galicia, y tienen mucho parecido, sí. Nada más. Roberto, oye, pues entonces nos queda claro que digan lo que digan los militares, a ver los ailos, ¿no? A ver los ailos, y yo que fui militar, yo tuve una experiencia ovni un día hace muchos años también, pero fue en Baleares, que yo estuve destinado en Baleares, y de hecho un día lo conté, que había, unas naves que estuvimos viendo durante toda la noche, prácticamente, nos venían detrás del barco de guerra mío y tal, y que avisamos al Ejército del Aire y salieron aviones y tal, pero eso fue en Baleares y fue hace también muchos años. Oye, pues muchas gracias por tu aportación y por tu testimonio. Venga, hasta un luego. abrazote. Un abrazo. Paco, yo supongo que las referencias al caso Galdar, que según esos últimos informes que han salido, pues también eran misiles, a ti te escocerán especialmente. Sí, lo del 22 de junio de 1976, ¿no? Lo de Padrón, me da la impresión, a mi tocayo Padrón se refiere. Sí. Pues sí, claro que me escuece bastante el tema, porque eso de otro misil, aparte que ahí hay mucho que hablar todavía. Lo que ha hablado el informe mismo desclasificado, al final lo que se adjunta de un médico, de un dermatólogo, que no está ahora, ya el hombre ya falleció, que Ricardo Stroza lo conoció perfectamente, que era extranjero, ¿no? No vamos a decir el nombre. Ese informe se adjunta entonces un señor que dice que mirándole a los ojos pues vio que este médico, uno de los principales testigos, tenía pesadillas nocturnas. Por el amor de Dios, ¿cómo se puede saber eso mirándole a los ojos a una persona? Esto no es nada serio, ¿no? O sea, para mí todo eso fue una especie de disparate, y ponerlo como si fuera un misil, porque también había que hablar con los testigos. Pueden decirme que si unos vieron o no a los seres que estaban en el interior de aquella esfera transparente, ¿no? Que dijo el médico
y que en el informe el taxista también, que ya falleció, reconoce que vio 2 figuras gigantescas. Y a mí, en un programa de radio, antes de fallecer, lógicamente, este hombre le hizo una entrevista y reconoció públicamente que los había visto también. Pero eso es lo de menos, incluso, que se hayan visto o no a las 2 entidades. Lo que sí hay más testigos que vieron allí una cosa extrañísima, que estuvieron a pocos metros, a 20 metros, decía el taxista y Padrón. Pues vaya un misil más raro, como dice nuestro querido mago, que se aposa en el suelo. Repito, al margen de que se hayan visto o no esos seres gigantescos, que a mí no me extraña nada tampoco, ¿no? Como lo de el caso que comenté recientemente en esa isla y en ese centro, que no eran gigantescos, que medían 1,20 centímetros más o menos, y mira, lo están negando. Además de aplicar la hipótesis ET, el extraterrestre, la hipótesis ET, algunos casos OVNI, igual habría que aplicarlo a algunos escépticos, pero la hipótesis ET de etílica, porque a veces algunas explicaciones son más raras. Hombre, bueno, tampoco es eso. Mire, ya no hay que darle mayor importancia al tema, ¿no? María quería aportar algo, sí. Sí, no, en la línea que estaba comentando Paco, tú sabes perfectamente que yo hace unos cuantos años retomé la investigación del caso Galder, nos desplazamos a la zona, localizamos a nuevos testigos, y la verdad es que, por lo que yo vi en la zona in situ, era absolutamente imposible que un misil se desplazara zigzagueando por el terreno que señalaba el testigo, porque era imposible, materialmente imposible. O sea, sería un misil bastante peculiar. Sí. Ricardo también quería añadir algo. Voy a aportar algo también. Te puedo decir que fui, no el primero, el segundo, porque el primero fue el dueño de la finca. Yo esperé ahí que saliese el sol para sacar fotos, con infrarrojo, que la foto la tiene Paco. Sí. La traje a él enseguida. Y estaba hablando del campo de Cebolla. Exactamente. Ya, que esa es otra historia, y perdona, para que siga, para que el oyente se entere. En el informe desclasificado dice, supuesto aterrizaje OVNI, que fue 2 días después, creo, ¿no, María? 2 días después, creo que sí. Demostrado que fue una invención de la prensa. Cuéntalo ahora lo de la foto. Estuve allí en el campo de cebollas. Las cebollas parecían que hubiese habido un remolino, todas orientadas al mismo lado y un diámetro de unos 25 metros más o menos. O sea que un misil, si cae ahí, hubiese hecho un pozo. No creo que haya aplastado la cebolla simplemente, ¿no? Desde luego, Manuel, creo que estamos ya con Rubén, ¿verdad? Sí, se nos va el tiempo y tenemos un montonazo de preguntas de Internet. Si te parece, Rubén, vamos a darle prioridad primero a la gente de Canarias, que nos ha pasado preguntas. Ajá, sí, tenemos 3 preguntas de Canarias y la primera de ellas... Bueno, buenas noches, Bruno, y buenas noches a los demás. Hola. Buenas noches, Rubén. La primera pregunta que nos pasan, nos comentan que hace tiempo se habló bastante de la piedra zanata, al menos en los diarios de las islas. ¿Cómo han quedado las investigaciones y es que se han seguido con ellas? Bueno, José Gregorio, antes de responder en 3 palabras, comentar un poco qué es la piedra zanata, que no todo el mundo la conoce, claro. Bueno, pues para que se haga una idea de nuestros oyentes, vendría a ser algo así como la piedra roseta de la arqueología canaria, pero no con esa forma, sino con la forma de un pez o la forma de pene, como los oyentes prefieran, porque incluso fue gracioso al principio cuando se presentó en olor de multitudes, con, 2 guardias de seguridad, con cámaras de televisión, con rueda de prensa incluido y con póster y material de imprenta ya, se presentaba el hallazgo ya con libros y material de imprenta, pues no se tenía muy claro si tenía forma de pene o de pez, por eso hago la broma. Ni siquiera se tenían claras las medidas de la piedra, o sea, fue algo surrealista, la verdad, esa primera información. Bueno, voy a ser breve. La piedra zanata no tiene ninguna investigación seria y rigurosa que demuestre que es auténtica, y sin embargo tiene varios procesos judiciales contra los responsables de su proyección pública, precisamente porque está bajo la sospecha, bajo la firme sospecha de fraude. Y estamos ante algo muy grave, porque está en nuestro museo, en el Museo Arqueológico, quizás no está expuesta ahora, pero está ahí, y en torno a ella se intenta cimentar o levantar una teoría sobre el origen de los guanches. Y si es falsa, es falsa.
Rubén, muy deprisita porque vamos mal de tiempo, un par de preguntas más. Sí, ¿cómo es posible que digan que el avistamiento del 5 del 3 del 79 era un misil, cuando se han lanzado recientemente sobre Serbia más de 300 y no se ha visto nada parecido? En la pregunta está implícita la respuesta. Sí, claro, además yo no soy experto en misiles, ¿no? Pero he procurado documentarme un poco, pero lo que ha dicho, lo que tú has dicho está ya explícita la respuesta, ¿no? De todas formas, Paco, en la conferencia que ofrecías ayer, en el 8º encuentro con Ciencia Planetaria, por cierto, luego José Gregorio contamos qué es lo que queda, que todavía quedan 2 jornadas de este encuentro, explicabas que esas famosas fotografías que todos nuestros oyentes habrán visto, esa enorme campana de luz con una protuberancia rectilínea en la parte superior, todos, yo creo que no hay nadie ni dentro ni fuera del fenómeno OVNI que no haya visto esas fotografías, van a seguir siendo analizadas. Sí, no puedo hablar mucho sobre el tema, ¿no? Porque es de un compañero muy conocido que a efecto ya me ha mandado un avance de algunas cosas, pero que con procedimientos de alta tecnología, no la chapuza que hicieron los periquitos ilustrados cuando mandaron a Estados Unidos, que se cuestiona mucho los conocimientos de quienes hicieron ese análisis, que lo dieron misil. Pero no, en este caso, y parece ser que los resultados rechazan totalmente esa absurda teoría que sigo manteniendo que no. Si hubo un misil, había un OVNI, el del 5 de marzo del 79, no 2 misiles. No nos queda tiempo para más, Rubén. Una última pregunta, tú decides. Y perdona a todos los demás internautas y a los oyentes que no podemos pasar. Una última pregunta. Un internauta de Fuerteventura nos pregunta por qué siempre que se habla de misterios de Canarias solo se mencionan las islas de Tenerife y Las Palmas, ¿no hay misterios en las otras islas? Pues por supuesto que sí, le pedimos nuestras sinceras disculpas porque sí, cada isla tiene un montón de misterios. Lamentablemente faltan quizás investigadores locales de cada isla que se dediquen a trabajarlos y sobre todo a divulgarlos, porque a trabajarlos y a investigarlos sí que se dedican. Pero bueno, en el caso de Fuerteventura tenemos misterios como el de la luz de Mafasca, tenemos el enigma que representa la montaña de Tindaya y sus grabados rupestres, y de hecho ya, bueno, en sus obras Juan José Benítez recogió avistamientos y casos importantes tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, o sea que sí que tienen misterio. De todas formas, Paco, antes hemos comentado que donde se están produciendo ahora más avistamientos no es precisamente en Tenerife. No, en La Palma, aunque reconocemos que nos hemos ocupado también mucho de La Palma, ¿no? Pero también es lo que decía José Gregorio, en La Palma pues hay grupos que trabajan y además pues calladitos la boca y te dan toda esa información, te ponen en contacto con los testigos, ¿no? Pero hay que reconocerlo también. Además, un último apunte para el amigo de Fuerteventura, si nos terminamos de disculpar, y es que en una de sus playas se encuentra posiblemente la única evidencia palpable de que efectivamente en torno a las costas pues pudieron existir construcciones que fueron cubiertas por las aguas. Es decir, se han hablado de hallazgos submarinos, pero en Fuerteventura tenemos constancia y la tienen los propios arqueólogos y las propias instituciones de la existencia de determinadas, en concreto estatuas, sumergidas o cubiertas, mejor dicho, bajo varios metros de arena dentro de la playa, o sea, dentro del mar prácticamente, o sea que bueno, misterios sí que hay allí. De todas formas, a mí no me gustaría acabar este viaje que hemos efectuado a Tenerife sin, durante unos segundos, hablar sobre el lado oscuro del misterio. Lo presentábamos al principio del programa y todos sabéis que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de determinados sucesos, han aparecido titulares en la prensa que más o menos venían a decir Canarias, paraíso de las sectas. María, tú has seguido mucho ese asunto. ¿Es cierto que en Canarias hay tantos movimientos sectarios como se ha denunciado en algunos sectores, o quizá el número ha sido inflado artificialmente por algún interés? Ha sido inflado artificialmente, no sé por qué interés en concreto, pero bueno, lo cierto es que sí, a raíz sobre todo del caso de Heide Fitzgerald, la psicóloga alemana esta, y del presunto intento de suicidio en las Cañadas del Teide, pues se disparó el tema de que, bueno, de Canarias, paraíso de iluminados, concretamente publicaba El País un artículo por esa fecha, y bueno, lo cierto es que sí, se mueven muchos grupos y grupos, bueno, relativamente peligrosos, algunos, otros pues mucho más light en torno a determinadas
determinados temas, muy New Age, muy contactistas, o bueno, tenemos de todo. Pero como lo puede tener Madrid, como lo puede tener Barcelona, como lo puede tener cualquier otro sitio de la península o de Europa o del mundo, porque bueno, en Latinoamérica pues todos los movimientos evangélicos, estos radicales y demás, o sea, está ahí por una serie de circunstancias, de que estamos en crisis, de que estamos final de milenio, de que estamos en un momento, y Canarias por lo que comentábamos antes, porque bueno, tenemos unas islas muy peculiares, muy mágicas y porque atraen, o sea, y porque existe un número de investigadores, divulgadores que damos una visión de Canarias también. Bueno, se divulgan muchas historias mágicas con relación a Canarias, que son ciertas, que tenemos unas islas maravillosas y muy especiales. Quizás eso atrae a gente, bueno, con más o menos determinados intereses económicos o de otro tipo, que quieran hacerse su agosto durante todo el año. Y un poco también se mueven aquí muchas inquietudes, ¿no? Muchas inquietudes de búsqueda de los canarios y de las canarias, que nos preguntamos pues, por un montón, pero como se pueden mover en otros sitios. Ya te digo que quizás el problema, como lo puede haber en otros sitios, es que debemos confiar más en nuestra propia búsqueda interior, en nosotros mismos como nuestro propio guía, en lugar de atarnos a gurús, a maestros y a gente que venga de fuera o de dentro a ofrecernos la panacea. Estaríamos horas y días y semanas hablando con todos vosotros, pero no nos queda tiempo para más. Un besazo muy grande a María Ferraz, un besazo muy especial a Ana Ferreiro, que sabemos que está haciendo un curso y participará también en este congreso. A los chicos, a Paco, a Ricardo, a Bruno, a José Alejandro, un cordial apretón de manos. Gracias también a nuestro técnico en Tenerife, a Jesús Tejera, gracias a Carlos de Toro y a todos los compañeros de Radio Isla. Y Bruno, pues ya esperamos que vuelvas prontito por aquí con el sobre de Paco, a repartir. Con el sobre de Paco para repartir, y os comentaré todo lo que se está contando en ese 8º encuentro Conciencia Planetaria. Un minuto, Manuel, reservamos para hablar con José Gregorio. José Gregorio, eres uno de los organizadores de ese 8º encuentro Conciencia Planetaria. Todavía quedan cosas, ¿verdad? Pues sí, como no va a dar tiempo prácticamente de decir nada, invito a los oyentes a que mañana se presenten desde las 10:30 de la mañana aproximadamente. Vamos a tener actividad en el Parque de San Francisco. Estaremos con un montón de temas variadísimos durante toda la jornada hasta por la noche, y el lunes también pues tendremos muchísimos talleres y conferencias. Bueno, los temas son variadísimos, desde filosofías orientales a terapias de regresiones a vidas pasadas. A una queimada, ¿no? Y finalizaremos el evento con una queimada mágica y una meditación de velas y colores. Pero en fin, la radio es así, no hay tiempo, y que se presenten allí, que va a ser grata la sorpresa. Ya sabéis, mañana y pasado todavía, en el Parque San Francisco, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, todos estáis invitados. Gracias, José Gregorio, por los fines benéficos de ese congreso, y gracias a todos los compañeros que estáis ahí. Espero que nos veamos prontito. Un abrazo a todos.